En un valle desolado, cubierto de huesos secos, la esperanza parecía haber desaparecido. Ezequiel, un profeta valiente, se enfrenta a una visión aterradora, pero llena de significado. Imagina la escena: un vasto campo vacío donde una vez floreció la vida, ahora reducido a fragmentos de un pasado distante. Una pregunta resuena en el aire: ¿pueden estos huesos volver a vivir? En ese momento, la duda y la posibilidad se entrelazan. Ezequiel, movido por la fe, escucha la voz de Dios que lo desafía a profetizar sobre esos huesos. La pregunta persiste: ¿qué puede surgir de la destrucción? ¿Y si lo imposible se hiciera realidad? A medida que la historia se desarrolla, los huesos comienzan a unirse y un milagro empieza a suceder. Cada fragmento representa no solo la muerte, sino la promesa de renacimiento y restauración. ¿Cómo se mantuvo Ezequiel firme en medio del caos? ¿Y qué nos enseña esta historia sobre la fe, la esperanza y la capacidad de volver a empezar? Prepárate para sumergirte en una de las lecciones bíblicas más poderosas, donde la vida encuentra su camino incluso en los lugares más oscuros. Contexto histórico y cultural. Ezequiel profetizó durante un momento difícil para el pueblo de Israel, que estaba en el exilio babilónico, lejos de su tierra natal, Jerusalén. Este periodo estuvo marcado por el sufrimiento y la desesperación. Los israelitas se sentían perdidos, sin esperanza y sin un lugar al que llamar hogar. La cultura babilónica era completamente diferente de la suya, lo que hacía todo más difícil. Ezequiel, como sacerdote y profeta, tenía la misión de transmitir los mensajes de Dios a un pueblo que se sentía abandonado. En este contexto, las visiones proféticas de Ezequiel se volvieron extremadamente relevantes. No eran solo mensajes de condena, sino también de esperanza y renovación. Ezequiel recordaba a los israelitas que Dios seguía presente en sus vidas, incluso en una tierra extranjera. Esta conexión con Dios era crucial para su supervivencia espiritual. Sus visiones servían como un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias difíciles, había un futuro prometedor por delante. La situación de los israelitas en el exilio también reflejaba la lucha interna que muchos enfrentan en momentos de crisis. Perder la identidad, las costumbres y la cultura puede ser devastador. Ezequiel quería asegurarles que la restauración era posible. Necesitaban escuchar y comprender los mensajes que Dios les estaba transmitiendo a través de estas visiones. Así, la cultura y la historia del pueblo se entrelazaban con los mensajes de esperanza que Ezequiel traía. La esperanza de regresar a la tierra prometida era un faro constante. Ezequiel animaba al pueblo a mantener la fe y la confianza en Dios, incluso cuando todo parecía sombrío. Este llamado a la esperanza era crucial para que los israelitas no sucumbieran a la desesperación. Reforzaba la idea de que, a pesar de la desolación, la relación con Dios podía ser restaurada. Finalmente, las visiones de Ezequiel eran también una invitación a la reflexión. Urgían a los israelitas a mirar hacia su interior y reconsiderar su relación con Dios. El exilio no era solo un castigo, también era una oportunidad de transformación. A través de sus profecías, Ezequiel buscaba inspirar al pueblo a reconectar con sus raíces y, más importante, con su Dios. Así, el mensaje de Ezequiel se convertía en una poderosa herramienta de cambio y renovación. La visión del Valle de Huesos Secos. Una de las visiones más conocidas de Ezequiel es la del Valle de los Huesos Secos. En esta visión, él se encuentra en un valle repleto de huesos secos, un escenario de muerte y desolación. La imagen es impactante y representa la condición del pueblo de Israel en el exilio. Los huesos, que simbolizan la muerte y la falta de vida, reflejan el sentimiento de desesperación y desolación que los israelitas experimentaban en Babilonia. Sin embargo, Ezequiel llega a comprender que, a pesar de las apariencias, hay una posibilidad de vida. Dios le pregunta a Ezequiel si esos huesos pueden volver a vivir. Esta pregunta es clave, ya que provoca una reflexión profunda sobre la fe y la esperanza. Ezequiel responde que solo Dios lo sabe. Este diálogo entre Dios y el profeta es una invitación para que Ezequiel reconozca la soberanía divina sobre la vida y la muerte. Está lleno de simbolismo, mostrando que la fe debe preceder a la comprensión. Ezequiel, entonces, recibe la orden de profetizar sobre los huesos. Al profetizar, Ezequiel observa un movimiento increíble. Los huesos comienzan a unirse, formando esqueletos, y luego adquieren carne y piel. Esta transformación es un símbolo poderoso de resurrección y restauración. La visión no solo representa la restauración física del pueblo, sino también su renovación espiritual. La idea de que el pueblo de Israel podría volver a la vida y adorar a Dios en su tierra natal es el mensaje central de esta visión. El Valle de Huesos Secos también resalta el concepto de que Dios puede traer vida donde parece haber solo desesperación. Es una afirmación poderosa de que, incluso en las situaciones más difíciles,
Dios tiene el poder de restaurar y renovar. El simbolismo de los huesos secos se convierte en un recordatorio de que la vida puede surgir nuevamente, independientemente de las circunstancias. Este mensaje es tanto para Ezequiel como para el pueblo de Israel. Finalmente, la visión culmina con la promesa de que el Espíritu de Dios soplará sobre aquellos que estaban muertos. Esto simboliza la acción de Dios en la vida del pueblo, trayendo no solo la reconstrucción física, sino también la renovación espiritual. Con esta visión, Ezequiel se convierte en un mensajero de esperanza, anunciando que el pueblo de Israel, al igual que los huesos secos, puede renacer y recuperar su identidad y su propósito bajo la dirección de Dios. Interpretación teológica. La visión del Valle de Huesos Secos plantea preguntas profundas sobre la condición humana y nuestra relación con Dios. Uno de los aspectos más relevantes de esta visión es la esperanza que ofrece. En medio de la desesperación del exilio, Ezequiel revela que, incluso en situaciones extremas, Dios tiene el poder de dar vida donde parece no haberla. Es un mensaje poderoso de que la renovación espiritual es posible independientemente de las circunstancias. Más allá de la esperanza, la visión también destaca la soberanía de Dios. Al preguntar a Ezequiel si los huesos secos podían vivir, Dios desafía al profeta a reconocer su autoridad. Esta dinámica muestra que, para Dios, la vida y la muerte no son barreras. Él es capaz de transformar la realidad. La resurrección de los huesos secos simboliza la capacidad divina de restaurar no solo la vida física, sino también la espiritual. Así, la visión se convierte en un recordatorio constante de que la intervención divina siempre es posible. Otro punto importante en la interpretación teológica es la renovación espiritual. La visión no trata solo del retorno físico a la tierra prometida, sino también de una transformación interna del pueblo de Israel. Los huesos secos representan un corazón endurecido, mientras que el soplo de vida trae un nuevo vigor y una nueva alianza con Dios. Esta renovación es una invitación para que las personas busquen una relación más profunda y significativa con el Creador. La resurrección de los huesos secos también implica una promesa de restauración. Esto se refleja en la idea de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios puede hacer surgir un nuevo comienzo. Este mensaje es especialmente relevante en tiempos de crisis, donde la desesperanza puede reinar. La visión de Ezequiel sirve como un faro que ilumina el camino hacia la restauración, mostrando que, incluso en el exilio, hay un futuro prometedor reservado por Dios. Finalmente, la visión de Ezequiel nos lleva a reflexionar sobre la vida y la muerte de manera más amplia. La teología que emerge de esta experiencia profética nos ayuda a entender que la vida es un don divino y que, en cualquier circunstancia, Dios tiene el control. El mensaje de esperanza, renovación y soberanía de Dios resuena a través del tiempo, invitando a las personas a confiar en su capacidad de restaurar y transformar sus vidas. Relación con la esperanza mesiánica. La visión del Valle de Huesos Secos no es solo un mensaje de restauración para los israelitas, sino que también está profundamente conectada con la esperanza mesiánica. A lo largo de la historia bíblica, la esperanza de un Mesías que vendría a salvar y restaurar al pueblo es un tema recurrente. La resurrección de los huesos secos simboliza esta esperanza de un futuro mejor, donde Dios cumplirá sus promesas. Es como si Ezequiel estuviera señalando un tiempo en el que el pueblo de Dios vivirá en plenitud bajo el liderazgo del Mesías. El Valle de Huesos Secos es un símbolo poderoso de la transformación que traería el Mesías. Así como los huesos secos se convirtieron en un ejército poderoso, la venida del Mesías prometido se ve como un momento de gran renovación. Esta conexión es importante, ya que establece un hilo conductor entre las esperanzas del Antiguo Testamento y las promesas del Nuevo Testamento. El Mesías no es solo un líder político, sino alguien que trae vida, esperanza y restauración a un pueblo que sufre. Además, la visión de Ezequiel anticipa la obra redentora de Cristo. La idea de que Dios puede dar vida a partir de la muerte es un principio que se concreta en el Nuevo Testamento con la resurrección de Jesús. Así, la visión no trata solo de Israel, sino de toda la humanidad y la promesa de salvación. La conexión entre los huesos secos y la resurrección de Cristo nos ayuda a entender que la esperanza mesiánica es universal, alcanzando a todos los que creen. La expectativa mesiánica también trae a colación la idea de un nuevo pacto, donde la restauración no es solo física, sino también espiritual. La visión de los huesos secos indica que el futuro del pueblo de Dios está ligado a una nueva relación con Él, que será consumada por el Mesías. Este aspecto es fundamental para comprender cómo el mensaje de Ezequiel se inserta en la narrativa bíblica mayor, prometiendo una restauración que va más allá de las fronteras de Israel. Por último, la relación entre la visión de Ezequiel y la esperanza mesiánica nos anima a confiar en las promesas de Dios. Incluso en tiempos de desesperación, la visión ofrece una perspectiva de que algo grandioso está por venir.
Es un recordatorio de que Dios siempre está trabajando para la restauración de su pueblo y que, al igual que los huesos secos volvieron a vivir, todos tienen la oportunidad de experimentar una nueva vida en Cristo. Aplicaciones prácticas y contemporáneas. El mensaje de Ezequiel, especialmente la visión del Valle de Huesos Secos, resuena profundamente en la actualidad. Muchas personas, al igual que los israelitas en el exilio, enfrentan momentos de desesperación y soledad. Esta visión nos recuerda que, incluso en situaciones que parecen sin salida, siempre es posible la renovación. La metáfora de los huesos secos se convierte en un símbolo poderoso para aquellos que se sienten perdidos o sin esperanza. Cuando nos enfrentamos a dificultades, es esencial recordar que la transformación es posible y que la vida puede surgir incluso de las circunstancias más oscuras. Además, el mensaje de Ezequiel nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. En tiempos de crisis, a menudo sentimos que nuestra fe es puesta a prueba, y la duda puede instalarse. La resurrección de los huesos secos nos enseña que es posible revivir nuestra espiritualidad y redescubrir nuestra conexión con Dios. Es un llamado a buscar la renovación interior, a través de la oración, la meditación y la reflexión sobre nuestros propios desafíos. Al permitirnos pasar por este proceso, podemos experimentar una nueva vida y esperanza. Otro aspecto importante es la búsqueda de esperanza en medio de las adversidades. La visión de Ezequiel no trata solo de una resurrección individual, sino también de una restauración colectiva. En tiempos de divisiones y conflictos, el mensaje de unidad y restauración es fundamental. Las comunidades que se sienten fragmentadas pueden encontrar fortaleza en la idea de que, así como los huesos se unieron y volvieron a tener vida, es posible reconstruir relaciones y fortalecer los lazos. Esta restauración es un proceso que requiere esfuerzo y voluntad, pero la visión de Ezequiel nos asegura que es viable. Ezequiel también nos enseña sobre la importancia de mirar hacia el futuro con esperanza. A menudo, nos dejamos llevar por el pesimismo y perdemos la fe en días mejores. La visión de los huesos secos nos anima a creer en la posibilidad de un futuro renovado, donde lo que está muerto puede volver a vivir. Esta perspectiva es esencial para enfrentar los desafíos de la vida, ya que nos da la fuerza necesaria para perseverar. Al nutrir esta esperanza, podemos encontrar la motivación para actuar y buscar cambios positivos en nuestra realidad. Por último, el mensaje de Ezequiel nos incentiva a ser agentes de cambio en nuestras propias vidas y en las vidas de los demás. Al comprender que cada uno de nosotros puede contribuir a la renovación a nuestro alrededor, somos desafiados a involucrarnos en acciones que promuevan la esperanza y la restauración. Ya sea a través de actos de bondad, apoyo a quienes atraviesan dificultades o simplemente ofreciendo una palabra de aliento, podemos ser instrumentos de transformación. La visión de Ezequiel nos recuerda que todos tenemos un papel significativo en la historia de renovación y esperanza que Dios está escribiendo. Al reflexionar sobre la poderosa visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, recordamos que, incluso en las situaciones más desesperadas, Dios tiene el poder de dar vida. ¿Alguna vez te has sentido como un hueso seco en tu vida? ¿Qué áreas necesitan ser restauradas? El mensaje de Ezequiel nos enseña que, a través de la fe, todo es posible. Los huesos secos se convirtieron en un ejército poderoso, mostrando que, con la intervención divina, la transformación es real y palpable. Piensa en cuántas veces has dudado del propósito de Dios en tu vida. ¿Qué puedes hacer ahora para permitir que esa transformación ocurra? Y además, ¿cómo podemos aplicar este mensaje en nuestro día a día? ¿Qué podemos aprender sobre la esperanza y la renovación? Dios nos llama a creer en milagros, a confiar en su promesa de restauración. Entonces, ¿por qué no compartir este mensaje con alguien que necesita escucharlo? Y recuerda, cada vez que te sientas perdido, mira al Valle de los Huesos Secos y recuerda que la vida puede surgir de lo que parece sin esperanza.